Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Qué placer enorme estar con ustedes en esta mañana de día lunes 26 de septiembre de 2022. Como siempre, agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares y llevarles a ustedes, como siempre, el análisis pertinente de los temas que están gravitando en el quehacer de la actividad periodística en nuestro país. Esta mañana de día lunes queremos iniciar haciendo un análisis pertinente sobre el impacto que está teniendo el invierno, especialmente en aquellas zonas vulnerables de nuestro país. Hace unos minutos conocimos de un derrumbe en el sector de Los Chorros, por lo cual se ha cerrado uno de los carriles y esto está complicando precisamente el ingreso de muchos vehículos que vienen hacia lo que sería San Salvador. Ahí podemos apreciar en estas imágenes en vivo que nos envían para que aprecie usted la lentitud en la que se encuentra la circulación vehicular y por consecuencia también veamos el resto también del otro carril que consigna hacia el sector del occidente del país. Tenga mucha precaución. Lo cierto es que tenemos también derrumbes, se nos reportan en el sector de carretera Comalapa. Así es que desde ya usted pues tenga en consideración la información que dan y proporcionan todas las instituciones de gobierno y de emergencias para evitar cualquier contratiempo. Y es que se mantiene alerta ante las emergencias de lluvia. Ese es un factor que desde luego llama la atención. Las lluvias en el país, por cierto, con este sistema que está afectando el territorio nacional, se va a mantener hasta el día de mañana. Arrancaron, pese a todo esto, ya se reinició el proceso de clases en las escuelas públicas y privadas para este día. Para hablar de estos y otros temas, y vamos a hablar de un componente importante que tiene que ver con el tema de la basura, nos acompaña acá en nuestros estudios el presidente del CESTA, el doctor Ricardo Navarro, ecologista. Gracias por acompañarnos, doctor, qué gusto saludarlo. Gracias, Neto, un placer para mí estar acá con usted nuevamente. Quiero elevar esta conversación, este diálogo de esta mañana con usted en dos aspectos. Primero, no podemos pasar por alto, sin duda alguna, preguntar que este invierno como que nos ha venido también a poner nuevamente en aviso sobre la importancia que tiene de ponerle atención al cambio climático. No, ciertamente. Mire, lo primero que hay que dar establecido es que el ser humano ha afectado considerablemente el clima, ¿verdad? O sea, por milenios el clima venía desarrollándose en alguna forma que ya estaba establecido. El ser humano, con todas las emisiones de gases de efecto invernadero en la atmósfera, lo ha afectado seriamente. Este año, según dicen los científicos de la Florida, ¿verdad?, del centro de huracanes, este año va a ser 30% más húmedo que el promedio de los 20 años anteriores. ¿Me entiendes? 30% más agua vamos a tener. Y lo estamos viendo. Este año hemos tenido una cantidad de agua impresionante. Sí. Ahora, pero hay que entender que a nivel del planeta, el agua se viene para acá y deja sin agua a otros lugares. En Estados Unidos, Europa, hay grandes sequías. Y mire, esto nos va a traer consecuencias graves a nivel social a partir del otro año. La escasez de alimentos. Yo he estado viendo los alimentos que han estado produciendo Estados Unidos, Europa. Hay lugares donde ha bajado a la mitad. ¿Qué quiero decir con esto? Este año que viene vamos a tener una grave crisis alimentaria. Entonces yo recomendaría ya a los municipios, a los que puedan, tener sus huertos familiares, producir algo. No vamos a resolver todo el problema, bueno, pero si usted tiene sus alimentos que puede estar ahí cosechando en su vivienda, en su colegio, en su comunidad, el alcalde, ¿verdad? Bueno, inclusive el gobierno central debería promoverlo. Algo le vamos a hacer frente. Los alimentos van a subir de precio. Bueno, a eso hay que agregarle la guerra que hay allá en Europa, ¿verdad? Pero el clima nos está pasando ya la factura. Y el problema fundamental es que no es que hayamos alterado el clima, es que estamos alterándolo cada vez más. Está creciendo todo, ¿me entiendes? No nos hemos detenido, pues. Porque cuando usted hace algo malo y dice, pucha, me equivoqué. Es que no es que se equivocó, se sigue equivocando. Y cada vez en mayor dimensión.
Entonces, ¿cuál va a ser el futuro de la humanidad en este sentido? Hay acciones inmediatas, concretas, que podemos hacer como país para poder revertir un poquito lo que podría considerarse en su momento como algo, digamos, utópico, porque a veces cuando hablamos de medio ambiente, cambio climático, incluso somos tan irresponsables, y digo somos, porque no le damos la importancia que se merece. Claro. Mire, el problema con el cambio climático es que es generado por la humanidad, ¿me entiende? Entonces nosotros somos un país pequeñito, con poca gente, ¿verdad? Hay como 1000 veces más gente en el mundo que lo que somos nosotros. Entonces el impacto es pequeñito. Ahora bien, ¿cuál es el problema nuestro? Que nos estamos volviendo más vulnerables. Así es, a eso iba, porque es algo pequeñito, sí, pero ahí tenemos 2 familias la semana pasada que fallecieron de... Es que ese es el problema. Mire, estamos talando los árboles, los pocos árboles que quedan. Claro, cuando llueve, ya el agua, ¿verdad? ¿Se acuerda usted lo de la Málaga que pasó con aquel buque que se llevó? Ese tipo de cosas suceden, ¿verdad? En una u otra forma. Entonces nosotros deberíamos ponernos serios, al menos en no incrementar la vulnerabilidad de nuestro territorio. ¿Cómo? Sacando a las familias de las zonas en las que se encuentran, porque son familias que viven en las riberas de... Por ejemplo, en el sector de la comunidad Santa Marta, aquí anoche con esta tormenta, porque anoche fue, al menos acá en San Salvador, fue fuerte, ¿no? Sí, no, claro. Se inundaron inmediatamente. De repente, dice el testimonio, ahí lo veíamos en la información, de alguien que de repente se desbordó el río porque se tapó ahí abajo y nos vino y no pudimos sacar nada. Usted ya ahí están las imágenes. Sí, pero usted está poniendo ahí una cosa interesante. Se tapó, dice. ¿Y se tapó por qué? A veces por la misma basura que genera el ser humano. Así es. Mire, a veces una alcantarilla. ¿Usted ha visto cuando algún alcalde saca la basura? Ahí está. Sí, mire. Bueno, ahí está flotando uno de los culpables ahí, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Entonces, claro, nosotros como sociedad no estamos haciendo lo propio para defendernos del problema. Claro, también nosotros debemos unirnos con otros países y tratar de incidir en las convenciones internacionales para decirle a los países que más emiten gases de efecto invernadero que reduzcan esas emisiones, ¿verdad? Para hablar del cambio climático. Pues. Pero fíjese, aquí usted ve, allá en Valle del Ángel, destruyendo el bosque. En muchas partes que ni siquiera nos damos cuenta. Ya nos venimos a dar cuenta cuando algún medio le tomó alguna foto y la vimos ahí, ¿verdad? La basura. Mire usted las fotos que hemos visto allá en el Cerrón Grande, ¿se recuerda? Allá por Potonico. Digo, eso es impresionante. Habíamos visto esas fotos en otros países. Sí, de hecho, quería tener esta mañana la participación del alcalde de Potonico, pero me dijeron que anda fuera del país. Y que este día llegaba. Pero ahí están esas imágenes, ¿verdad? Del embalse. Mire, eso es increíble, usted. Eso es increíble. Y fíjese que sobre esto hay que decir una cosa. Casi siempre se trata de responsabilizar al usuario. Se dice, es que los usuarios tiran la basura donde no deben. Es cierto. Que las alcaldías no hacen lo propio. Puede ser cierto. Claro, sin el FODES es más difícil, obviamente, ¿no es cierto? Pero los principales responsables son las empresas que producen plásticos de un solo uso. Mire, cada año a nivel planetario se producen 450 millones de toneladas de plástico. 200 de ellas son plásticos que usted utiliza una sola vez y pasan 500 años para degradarse. Eso debería regularse. Eso debería regularse. El problema del plástico, la solución fundamental pasa porque las empresas reduzcan dramáticamente la producción de todos estos plásticos desechables. Dramáticamente. Debería ser prohibido. Porque mire, la iniciativa que toman las empresas es hay que reciclar, hay que limpiar. Mire, a nivel planetario solo se recicla el 8 o 9% de todo lo que se produce en plástico. Se incinera el 12%. Eso genera grandes niveles de contaminación. Y el resto, un 80%, por ahí queda. En botaderos, en los ríos, allá en el Cerrón Grande, en las esquinas, quién sabe dónde. ¿Me entiende? Y hay otra cosa también importante en esto del plástico, Neto. Mire, nosotros lo que vimos, por ejemplo, ahí en el embalse es dramático, ¿no es cierto? Pero eso es lo que usted ve. Está lo que usted no ve. Primero, por cada 3 libras que usted ve arriba, hay 7 libras allá abajo. Mire la forma en cómo se aprecia
ese grado, esa cantidad de basura. Sí. Ahora, pero imagínense que hay 2 a 3 veces más basura en el fondo, que ya se fue. ¿Y eso cómo lo vamos a sacar? ¿Verdad? Eso es una cosa. Y otra cosa, mire, mucho de este plástico, por la acción del sol, ¿verdad? A veces el mismo plástico se va destruyendo el solito, se pulveriza y se forman partículas, micropartículas, a veces nanopartículas, a niveles tan pequeñitos que usted no las puede ver. Y esas partículas actúan como vectores de patógenos, llevan una gran cantidad de tóxicos. Porque fíjese que estos plásticos que usted ve, el 99% viene de combustibles fósiles, el 1% viene de aditivos tóxicos que se le agregan al plástico para que resista más, para que se vea mejor, para que tenga algunas características particulares, qué sé yo. Ahora, pero esos tóxicos son dañinos para el ser humano. Ese es el punto. De acuerdo. ¿Verdad? Y esas micropartículas están siempre desprendiéndose. Mira, hace unos años, creo que fue por el 2018, hicieron una investigación de todas las ventas de agua embotellada. El 93% de los garrafones tenía partículas, micropartículas. Yo me atrevo a afirmar que esta agua que nosotros estamos bebiendo ahorita, Neto, tiene micropartículas. De hecho, dijeron los científicos que el principal mecanismo por el cual se transmiten las micropartículas al ser humano es a través del agua. Entonces digo, ¿y cómo vamos a continuar así, pues? Regresemos al tema del impacto que están teniendo las lluvias. ¿Cómo revertir un poco esa, digamos, ese triste final a la que tiene que someterse la población que reside en esta zona? ¿Es necesario hacer evacuaciones pertinentes o ya traslados de alguna manera? Por ejemplo, hace 8 horas el periódico diario El Mundo publicaba de que hay un inminente riesgo o alto riesgo de derrumbes en zonas como por ejemplo Panchimalco, Rosario de Mora, Santo Tomás, San Marcos, San Jacinto y carretera hacia los Planes de Rendero. Es decir, solo estamos ubicando dónde pueden haber problemas. Correcto. No, es que mire, hemos llegado a situaciones, usted está como cuando ya el paciente está muriendo. ¿Qué hacemos? O sea, quisiéramos revivirlo, pero a veces ya estamos bien tarde, ¿verdad? Mire, aquí por lo menos deberíamos tratar de no seguir destruyendo nuestro territorio. Arborizar las zonas que ya hayan sido destruidas, ¿verdad? Mire, y esto afecta otras cosas, porque al destruir zonas que recolectan agua y lluvia, ¿qué pasa después? No tenemos agua potable. Mire, yo le garantizo, después de que pase este invierno, 1 semana, 2 semanas después, va a haber alguna manifestación allá camino al aeropuerto, alguna comunidad que no tiene agua. Porque siempre hacen eso, las comunidades. Teniendo el montón de agua que podemos... Una cantidad de agua terrible, claro. Hemos destruido la capacidad para absorber esa agua y llevarla a los mantos acuíferos. Entonces, como términos generales, miren, deberíamos ya tratar de no continuar destruyendo el territorio. Pero ahí las empresas también tienen que tomar su responsabilidad. O sea, tenemos no que ser podemos esperar conscientes que todos. todo sea ley. Todos tenemos que tomar la responsabilidad, ¿verdad? Sobre todo el que más poder tiene, obviamente tiene más responsabilidad. Y el asunto es que estamos llegando a situaciones, Neto, donde probablemente no está muy lejos ya procesos fuera de control, y eso va a ser lo grave, fuera de control. Yo voy a tener, y agradezco muchísimo al ministro de Medio Ambiente, va a estar con nosotros en la segunda parte, también ampliándonos un poco el plan invernal y el grado de atención que se está generando a raíz de todo el sistema copioso que tenemos hoy en día. Sabemos que hay alrededor de una alerta amarilla en gran parte está estratificada, ¿no? Claro. Y eso es bien importante porque también hay ciertos niveles de atención en aquellas zonas que están debidamente identificadas como de alto riesgo. No, correcto. Pero esto es todos los años, ¿no? ¿Es esto? Pues sí. El otro año va a ser igual. Lo que pasa es que no va alinear la cosa. A veces, hoy ha habido bastante humedad. Puede ser que el otro año a lo mejor baja bastante. Puede ser que sube bastante. Porque el clima es caótico, por naturaleza es caótico. Lo que pasa es que nosotros lo hemos vuelto más caótico todavía de lo que en realidad era al inicio, ¿verdad? Entonces,
Aquí deberíamos ir tomando medidas fundamentales. Mira, a nivel internacional, yo creo que deberíamos fortalecer la incidencia para reducir los gases de efecto invernadero, llevarlo a cero. De hecho, las Naciones Unidas está diciendo que para 2050 eso debería darse. Debería ser antes, ciertamente. Lo que pasa es que las Naciones Unidas tienen muchas presiones, como usted se ha de imaginar, ¿verdad? Los grandes países presionan. Fíjese que vienen reuniones todos los años y no acordamos las medidas que deberíamos tomar por la presión de las grandes corporaciones, de los grandes países. Mire, yo le voy a decir una cosa. Si nosotros continuamos en la forma que nuestra civilización ha venido desarrollando, realizando consumo de materiales sin tomar en cuenta la forma como funciona la naturaleza, emitiendo desechos igualmente, sin tomar en cuenta cómo funciona la naturaleza, estamos nosotros destruyendo las condiciones que hacen posible la vida nuestra. Y fíjense que tenemos el tema, ya vamos a hablar un poco porque entiendo que la semana pasada usted se abocó junto a otras organizaciones, entiendo, o se acompañó de otras personas a proponer la ley para prohibir el tema del plástico. Sí. Y también hay un debate para castigar aquella persona que bota basura. Sí. Ya vamos a llegar a eso. Solo quiero cerrar que también hay una alerta, especialmente en el Atlántico, ¿verdad? A raíz de la tormenta tropical Jan, que va a impactar fuertemente Cuba sí. y después va para la Florida. Parece que lleva una trayectoria en la Florida. Claro. Puede dejar remanentes de lluvia también para nosotros, porque la zona de convergencia intertropical, que es una frontera entre, digamos, dos tipos de agua y clima, ¿verdad? El caliente y el frío. Lo tenemos estacionario en esta época de invierno, ¿no? Ahí está, ¿verdad? Esas son imágenes. Mire, hay una cosa curiosa, fíjese. Si se ha dado cuenta, no hemos tenido tantos huracanes. El mes pasado no tuvimos huracanes. Es que lamentablemente faltan como todo octubre. Claro. Octubre y noviembre son todavía lo que nos pega. El día que más huracanes hay en la cuenca del Caribe en los últimos 100 años es el 10 de septiembre. Fíjese bien. Ahora, ¿pero por qué? Porque el huracán, para que se forme, necesita que haya cierta condiciones y cierta calma, porque aunque haya mucha agua y fuerte, pero si hay mucho viento, el huracán no se logra formar. Mejor, o sea, yo prefiero que haya agua sin huracán que haya agua con huracán, porque una vez formado el huracán va agarrando más fuerza. Sí. Entonces eso ha pasado este año, gracias a Dios, porque los científicos estaban vaticinando bastante más huracanes para esta época, y parece que no es tanto la presencia de huracanes, pero sí la presencia de humedad. Y que usted sabe que los derrumbes y cosas pues están también a la orden del día, ¿verdad? Pero mire, yo creo que como humanidad no hemos entendido que nosotros debemos tomar en consideración el funcionamiento de la naturaleza en el manejo de todos los bienes de la naturaleza, los recursos que obtenemos y los desechos que generamos. Lo hacemos simplemente pensando en la forma como ganamos más dinero, ¿verdad? O sea, ganar dinero no está mal, ¿verdad? El problema es cuando eso se absolutiza y no se toma en cuenta los impactos, ni en la sociedad, ni en el ambiente. Pero tenemos problemas en todas partes, Neto. Problemas ambientales y problemas sociales. Y que estos problemas sociales se convierten en problemas políticos después, ¿verdad? Claro. Entonces el asunto está en que debemos de tomar medidas para vivir en armonía con la madre tierra y armonía con la sociedad. Ok, vamos a ver. Hay una iniciativa para reformar el artículo 397 del Código Penal con el fin de que las personas que lanzan basura en lugares indebidos sean sancionadas con multas económicas o trabajo comunitario. Sí. Tenemos que llegar a eso para poder sensibilizarnos y saber que cuando tiramos basura a la calle, tarde o temprano va a repercutir en esas situaciones, en esos cuadros que estábamos hablando, doctor. Claro, mire, no deberíamos llegar a eso. Deberíamos actuar, pero si no actuamos, la ley tiene que actuar. Entonces, tratar de penalizar a la gente que tira basura por ahí está bien. Ahora, pero hay que ver la basura, ¿verdad? O sea, porque fíjese usted habrá visto seguro camiones a veces que recogen basura, van dejando una estela de basura en el camino. Sí, también. Eso hay que penalizarlo. Sí. A las empresas que producen plásticos de un solo uso, que es la causa fundamental de mucha de la basura, hay que regularla también.
Ese es el punto. No solo debe verse en el usuario. Porque ves, claro, trata de penalizar a alguien que está en la última línea. Hay que comenzar por las empresas. Hay una iniciativa que presentó Rodrigo Ayala, el diputado de Nuevas Ideas, que creo que bajo esa misma lógica va esta propuesta, y que ha sido respaldada precisamente también por la Fiscalía, y hay que felicitar a la Fiscalía, porque de alguna manera ellos reconocen que hace falta herramientas legales para castigar aquellos que voten en lugares indebidos en la basura. Correcto. Entonces, si corregimos esas dos cosas, a lo mejor puede hacer que haya... Yo estaba viendo que hay una señora jueza por ahí que les ha pedido que definan lo que es desecho, lo que es residuo y lo que es basura, para poder aplicar la ley. Si la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea tuviera a bien, nosotros del mayor gusto les podemos ayudar a responderle a la señora jueza. Porque la pregunta está bien, pero a veces, ¿verdad? Hay escuelas sobre esto, ¿verdad? A eso iba, o sea, hay escuelas. Hay una... Porque cualquiera dice, yo sé lo que es basura. Sí, lo que es basura, no, pero hay que reconocer que son diferentes tipos de productos, de desechos que hay, Claro, de muy buena gana le ayudaríamos a la Asamblea a tratar de responderle a la señora jueza, porque la señora jueza ha hecho bien en pedir eso. Y como le digo, hay cosas técnicas que hay que ponerlas bien, ¿verdad? O sea, eso. Pero mire, hay otra cosa en esto de la responsabilidad personal. Como usted mencionaba, nosotros hemos presentado una propuesta de ley que se reduzca la contaminación que generan los plásticos de un solo uso, con miras a prohibirlos eventualmente, ¿verdad? Le hemos mandado, lo hicimos con unas compañeras del FMLN, porque desde la legislatura anterior, usted se va a acordar, se presentó una ley en ese sentido, que la venimos trabajando. Y como eso fue enviado al archivo, entonces esa misma propuesta la hemos venido mejorando y fue la que hemos presentado hoy. También le envié copia de la propuesta a don Cristian Guevara, diputado de Nuevas Ideas, y al doctor Portillo Cuadras también le envié copia. Porque necesitamos el apoyo de todas las facciones, todas las fracciones, ¿verdad? No es solo este tema busca dejar a un lado cualquier tipo de color político, si al final a todos nos afecta el tema la solución es de todo. Es que mire, debería, y ese es el punto que nosotros estamos tratando de hacer, debería, porque mire, yo le mencionaba antes que el plástico tiene 1% de tóxicos. Fíjese, uno de ellos, el bifenol, imita la acción del estrógeno, perturba el sistema endocrino. En particular las glándulas que producen hormonas que regulan metabolismo, crecimiento, el sueño, anomalías neuroconductuales, el sistema inmunológico y reproductivo, daño al sistema nervioso central y periférico, el hígado, los riñones, genera defectos de nacimiento, cáncer, diabetes. Hay metales como mercurio, plomo y cadmio que ocasionan discapacidad neurológica, reducción al cociente intelectual. O sea, es una cosa que nos afecta a todos, neto. Esto no solo afecta a una determinada fracción legislativa, afecta a todos, ¿verdad? Entonces, yo quisiera proponerle a la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático que lance a una discusión pública sobre este problema. La propuesta que nosotros hemos hecho, ciertamente que no es una propuesta perfecta. Estamos claros que puede mejorarse con opiniones de todas las personas, de la Asamblea y fuera de la Asamblea. Las universidades deberían opinar, pero hagamos algo para reducir los plásticos de un solo uso. Y una cosa más, nosotros estamos conscientes de la dificultad. Entonces, fíjese, por ejemplo, hay plásticos de un solo uso que se usan en actividades médicas, no los hemos tocado. Porque para tocarlos, las jeringas, por ejemplo, y esas cosas, ya ve, usted tiene cosas en plástico porque necesita algo el ser que está en el hospital. No lo hemos tocado porque antes nos gustaría hablar con el gremio médico. Los desechos hospitalarios. Todas esas cosas. Hablar con el gremio médico primero y entonces después atrevernos a opinar sobre eso. Hay otras cosas también. Por ejemplo, cuando usted tiene un pollo que compra y así está húmedo y todo, eso tampoco lo hemos tocado, ¿verdad? Y otra cosa más que consideramos importante. Estamos pidiendo ahí que los ministerios pertinentes, Economía, Hacienda, platiquen, ¿verdad? Elaboren una propuesta para no dañar la realidad económica de los que están inmiscuidos en ese proceso. Nosotros no tenemos como objetivo destruir ninguna empresa. La verdad que hay que buscar armonía en eso. Claro, y menos dejar sin trabajo a una gran cantidad de gente. Fíjense que tengo acá, por ejemplo, los datos del tema de las bolsas, por ejemplo, de plástico, son 400 años según un informe, y usted no me dejará mentir,
que tarda en descomponerse. Imagínese. Botellas, 450. Imagínese. El envase para alimentos o para embalar muebles, 500 años. Imagínese. Y todo eso lo tenemos. Y ahí está las pajillas, vajillas y cubiertos. Sí, nosotros hemos propuesto 2 años para que se implemente todo esto. En los primeros 6 meses, ¿qué podíamos prohibir? Pajillas, removedores, todas cositas que más da. Y fíjese cómo es la cultura humana. Si usted va a un restaurante y pide agua, le dan un vasito como este. Bueno, los que tienen caché, porque no la dan desechable a veces, pero bueno, le dan como es. Pide una limonada y le llevan una pajilla. Bueno, pero si puede tomar el agua sin pajilla, ¿por qué no puede tomar la limonada? Por cuestiones de higiene, me imagino. Y bueno, y no la toma así, pues, no la toma así. Siento que ahí hay un dilema entre lo que... Pero ¿y esto? ¿A cuántos invitados ha tenido usted aquí, Neto, y les ha dado en este vaso? Pero se ha lavado, ¿no? Ese es el punto, correcto, es que ese es el punto. Y los cubiertos de metal, ¿cuánta gente los habrá metido en la boca? Sí. Centenares. Claro, uno supone pues que el restaurante hace su higiene, ¿verdad? Eso, sí, por supuesto. Me parece interesante. Doctor, aquí hay una pregunta bien importante, pragmática de lo que estamos hablando esta mañana, y me parece que es muy interesante plantearla. Ernesto dice acá, si tenemos cuadros donde hay inundaciones por colapso de las tuberías en San Salvador, anoche en el Boulevard del Ejército, alrededor de Morza, fue colapsado. Correcto. Tenés San Salvador, el Boulevard Venezuela, colapsado con una lluvia. Tenés el centro de la capital en iguales situaciones. Tenés el... ¿Qué significa esto? Dice acá. ¿Ha colapsado el sistema de tuberías de San Salvador? Correcto. ¿Cuál es el estudio que tiene tu invitado al respecto de eso? No, muy correcto, sí. No, es correcto. Es que mire... y aquí también, otra pregunta que es, pero este ya es otro... Y las lagunas de laminación, ¿cómo es que le llaman? Las lagunas de captación que se programaron. No, eso también debería hacerse. Mire, acá anda del agua que recoge, la mitad se le pierde en el camino antes de distribuirla. El sistema está colapsado. Entonces yo, por ejemplo, ¿verdad? Yo hubiera dedicado más fondos a tratar de resolver ese problema de la red de distribución del agua, que en vez de, por ejemplo, que se lleve un estadio y otras cosas como esa, ¿va? O sea, el fondo debería usarse para eso, porque es lo que urge, ¿verdad? Ojalá, yo sé que eso va a costar varios millones, ojalá se encuentren los fondos para ahí para resolver ese problema. ¿Pero por qué ha colapsado? Los terremotos que hemos tenido, ahí hay tuberías que deben tener varias décadas, ya deben estar viejas. Bueno, entiendo que la 49 la van a tapar porque van a arreglar algunas tuberías ahí. Eso está pasando en toda la ciudad, bueno, no solo en la ciudad, en todo el país. Entonces yo creo que a eso hay que meterle esfuerzo. Todo lo que dice el amigo es totalmente correcto. Y ahí, por ejemplo, mire, en esto de las lluvias, deberíamos tratar nosotros de crear barreras naturales. A veces con bambú, a veces inclusive barreras, lo que le llaman barreras muertas con piedras, para ir deteniendo el agua. Porque el problema es que cada año, y yo me atrevo a afirmar, además de estas reparaciones que están haciendo, si el otro año hay lluvia como ahora, vamos a tener el mismo problema. Porque ha colapsado el sistema. Esto deberíamos haberlo hecho desde hace mucho antes. Y mire la basura, todo lo que usted está mostrando ahí. Entonces eso viene a contribuir a hacer más grave el problema, pues. Mire, doctor, pero aquí también me preguntan, ¿no habrá una especie de trampas cazabasura que puedan colocarse en las quebradas o ríos antes de que lleguen al mar, o en todo caso que también pasen hacia Lempa? Sí, pero es que mire, más fácil sería no generar esa basura. Vamos a hablar de eso cuando regresemos. Vamos a dar una pausa. Gracias por estar con nosotros. 6:59. Gracias por sintonizarnos. Ernesto López. Doctor, le había dejado preguntas. Usted me decía que el tema es no botar basura. Claro, no tirar, porque mire. Pero si hay trampas. No sé lo que se ha tirado. Una especie de vallas o trampas, no sé cómo lo que se ha tirado hay que recogerlo. Pero como le digo, y toda la basura que está abajo, ¿cómo la recoge?
Y todas las micropartículas, ¿cómo las recoge? Mire, y el problema, fíjese que esto sale fuera de nuestros países, ¿verdad? Pero utilizan micropartículas de plástico para agregárselo a los pesticidas y a los fertilizantes sintéticos, porque así se pega mejor en la planta. Pero así pasa también mejor, porque ese plástico es persistente, al fruto. Y pasa después a su cuerpo. Claro. Entonces ahí está el problema. Mire, se utiliza en artículos de belleza. Algún jabón que usted habrá comprado algún día, lo ha sentido un poco rugoso, son micropartículas de plástico. Eso debería prohibirse a nivel internacional. No se hace, lamentablemente. Claro, nosotros aquí, de lo que está ahí botado, por ejemplo, tenemos que ir a recogerlo y ver cómo le damos tratamiento, quizás reciclarlo. Pero el asunto está en evitar que esa basura se genere. Por eso habría que prohibir la producción, consumo de plástico de un solo uso aquí en el país. Eso lo podría hacer la Asamblea Legislativa. Y otra cosa más. Mire, yo creo que no hace falta que la ley le obligue a uno a hacer cosas que no debería hacer. Nosotros estamos lanzando una campaña con universidades y centros educativos. Queremos invitarlos a que cada universidad haga su plan para evitar el uso de plásticos desechables o plásticos de un solo uso. Cada universidad. Vamos a comenzar a partir del día de hoy a contactar directamente a las autoridades universitarias, ¿verdad? Pero también les pedimos a ellos, si quieren, que ellos nos contacten a nosotros, pues, porque son varias, a veces no tenemos todos los datos, ¿verdad? Pero la idea es que cada centro educativo haga un plan. Por ejemplo, un año. Vamos a decir, bueno, en un año vamos a tratar de ir poniendo, qué sé yo, vasitos reusables, o pedirle a los estudiantes. Mire, muchas universidades en Estados Unidos, los estudiantes andan con tacitas como esta, Neto, ¿verdad? Hay una tacita más dura, yo tengo una más dura todavía que aguanta golpes y no fácil se quiebra, ¿verdad? Eso se podría dar, ¿verdad? Y todo eso, ¿con miras a qué? A reducir la contaminación. Que son los herméticos. Claro, no tenemos que esperar que la autoridad nos obligue, podemos hacerlo nosotros, bueno, pero eso requiere la buena voluntad, la conciencia de los educadores. En este programa siempre se ha abierto la discusión para poder cuestionar y como también reconocer esfuerzos que se hacen alrededor de todo ello. Claro. Hay una campaña impulsada por el gobierno de la República, interesante, y digo interesante desde el punto de vista llamando a la sensibilidad para no tirar basura. No sé si la tuvimos la oportunidad de verla. No, eso está bien, o sea... Y hay que decirlo con mucha responsabilidad. Eso me parece que es digno también de reconocerlo, que es muy positivo. Ahí está, es la campaña que tiene el gobierno. Tu basura destruye calles, ¿no? Correcto. ¿Ve? Ahí está. Sí, pero hay que recordar que todas esas botellas que usted ve de basura... se pueden prevenir con una ley más... Es que ese es el punto. De control, que es lo que estamos hablando. Ese es el punto, cabal. O sea, hay que obligar al usuario a que no sea sucio, ¿verdad? Eso está claro. Pero hay que también obligar a las empresas que no estén generando esos desechos. Porque lo que las empresas dicen es hay que reciclar. Eso es al final de toda la cadena. Mire... Las Naciones Unidas, por presión de muchas instancias que forman parte de un grupo que le llamamos Libérate del Plástico, somos nosotros, y otro grupo que se llama Gaia, ¿verdad? Las dos grandes organizaciones estuvieron presionando por años para que se hiciera una ley. Y en marzo de este año, las Naciones Unidas, en la reunión que tuvo de Medio Ambiente, la Asamblea de las Naciones Unidas, allá en Nairobi, acordó formar un comité para hacer un estudio de todo el ciclo de vida del plástico. Y ya comenzó en la segunda mitad de este año, en 2 años, tiene que presentar una ley. Claro, ahí va a ser pleito, porque ahí las empresas van a tratar de incidir en que sea solo el reciclaje. Y nosotros, por supuesto, estamos incidiendo que desde el inicio. Mire, Neto, usted sabe que con solo extraer petróleo y producir la resina, usted genera el 61% de los gases de efecto invernadero. Cuando la resina usted produce los productos plásticos, 30% más. ¿Qué quiero decir? 90% de los gases de efecto invernadero se han generado antes de que el plástico se vuelva un desecho. Ok, se puede producir, se puede fabricar producto biodegradable. Ahí está el problema también, mire, que para biodegradables, ¿de dónde va a venir? De la agricultura, ¿no es cierto? Y usted sabe que la agricultura es lo que genera más gases de efecto invernadero en el planeta. ¿Y sabe qué va a pasar cuando usted, qué dice ahí? La realidad en el mundo del plástico dice que es mucho más barato fabricar una botella de soda con plástico
recién producido que con plástico reciclable. No, ese es el problema. Eso es un problema. Por eso debíamos de obligar a la gente a tener botellitas o de vidrio o de acero inoxidable, no de aluminio, Neto. Hay que tener cuidado con el aluminio, genera Alzheimer, ¿me entiendes? Es mejor acero inoxidable. Hay acero bien delgadito. Hay que tener cuidado con ese aluminio. O vidrio, eso sería lo mejor. Pero bien, lo que estamos hablando del plástico, del biodegradable, mire, eso lo hacen de productos como, qué sé yo, caña de azúcar y todas esas cosas. De los bagazos, de la caña. Cuando usted trata de sustituir el plástico del petróleo por el plástico por productos agrícolas, usted va a competir con la producción de alimentos. Lo que ha pasado igual con la producción de combustibles. ¿Qué ha pasado con los alimentos? Subieron de precio. El mismo Banco Mundial ha dicho que el incremento de precio de los alimentos se debe a que la tierra se ha estado utilizando para producir combustibles que para producir alimentos. Entonces, esa no es la solución. Preguntan. Ajá. Acá hay otra pregunta interesante. Ernesto, ¿hay algún estudio, dice acá, que conozca tu invitado? ¿Por qué Santa Ana, como cabecera, está sufriendo inundaciones en los últimos 4 años? Es cierto, creo que 4 o 5 años hemos conocido que Santa Ana como que es... Mire, estudios honestamente no conozco de Santa Ana, pero... ¿Cuál es el problema? Pero ya vio las grandes correntadas y mares que van. No, claro, por supuesto. Que bajan, ¿verdad? Mire, pero sabiendo que viene el cambio climático, yo le puedo decir que va a pasar eso, sí, ciertamente. ¿Pero qué pasará en Santa Ana? Me imagino que a lo mejor el sistema de distribución de aguas debe ser viejo y a lo mejor debe estar ya lleno de basura, me imagino. ¿Me entiendes? Ahí habría que ir a ver, ¿verdad? Y yo no Anoche me dicen en la colonia Montreal, en Santa Ana, debido a las intensas lluvias, autoridades de protección civil respondieron inmediatamente de manera oportuna, Ernesto, para trasladar a un albergue a familias que sufrieron inundaciones ahí. Pues ese es el problema, que la forma como nosotros hemos venido relacionándonos con la naturaleza no ha sido nada armónica. Ese es el punto. Mire, otra cosa que no le han preguntado, pero se lo voy a comentar. Otra propuesta que hacen algunos es utilicemos papel en vez de plástico. Claro, el papel se recicla rápido, ¿verdad? Pero, si nosotros comenzamos a tratar de satisfacer la demanda de plástico por papel, esto va a tener un impacto serio en toda la agricultura también, ¿verdad? Acuérdense los pesticidas, competir con la producción de alimentos. Bueno, estas son fotos que pasan. Estas son imágenes de la aldea San Antonio de Santa Ana. Imagínense. Y son recientes de lo que hemos tenido hoy en día, es lo que yo le digo, mire, es un gran río que pasa ahí. El agua no puede evacuarse, ¿verdad? O sea, los sistemas son incapaces de poder evacuar esa agua, ¿verdad? En parte porque ha caído bastante más agua y en parte también porque están dañados los sistemas de evacuación de agua. En conclusión, el invierno ha sido más copioso el que hemos tenido hoy. 30% más copioso que el promedio de los últimos 20 años. Y a esto hay que acostumbrarse, Neto. Otra vez que usted me invita en unos 3, 4 años, vamos a hablar de 50% o 60%. Siempre estamos acá, por lo menos cada 2 meses. Claro. 3 meses haciendo una evaluación. 4 años no. Pero lo cierto es que sí estamos vivos, primero Dios. El punto es que hemos tenido un invierno con más lluvia. Sí. Tenemos que ver y ponerle atención a todo el sistema de cañerías, porque el problema, y aquí me están mencionando que en San Salvador está lleno de cárcavas. Claro, además. Y mire, nosotros estamos viendo lo nuestro, ¿verdad? Es lógico. Las sequías que hay allá en la parte norte del planeta, Neto. Eso es gravísimo. De acuerdo. El alimento, mire. Advierte usted que vamos a tener crisis alimentaria terrible. Y le digo, usted va a tener que entrevistar a los de agricultores y, qué sé yo, Ministerio de Agricultura, yo no sé, cantidad de gente que va a pasar por aquí tratando de explicarle por qué los alimentos han subido bastante de precio. Eso va a pasar este año que viene, por la gran sequía que ha habido en zonas donde se produce el alimento. Yo he estado viendo ahí reportes que dicen, hemos producido la mitad. Entonces, ¿qué va a pasar en el mundo, pues?
no vamos a tener alimentos. Muy bien. Por eso, mire, aquí en los El Salvador, nicaragüenses son autosostenibles, ¿va? Ellos producen para ellos. hasta el momento, Sí. hasta el momento. Pero ellos tienen Sí. tierra y producen para ellos. Están en mejor posición Que todos los países de nosotros, Centroamérica que nosotros, Todo ciertamente. nuestro sistema, aparato agrícola, productor está No, medio. correcto. Tratemos de producir, de desarrollar nuestros huertos familiares, donde podamos producir algunas verduritas. No va a resolver todo el problema, pero algo es algo. Mire, con la pandemia, fíjese que nosotros hemos trabajado en eso, los talleres, por ejemplo, y otras personas que tienen sus huertos familiares, algo le hicieron frente, ¿me entiende? Algo. No le voy a decir que no sufrieron penuria, ¿va? Por supuesto, pero le quiero decir que produciendo sus propios alimentos en un huertecito familiar, algo podía usted comer, ¿me entiende? Unas verduritas por ahí. Cuando la pandemia, ¿se acuerda que no podíamos salir a la calle y todo, ¿no? Cuando, digamos, toda la cuarentena más bien, más que la pandemia. Eso deberíamos tratar de promoverlo urgentemente aquí en el territorio, ciertamente. Bueno, a ver, el tiempo se nos está agotando. Tengo otra pregunta por acá, doctor. A ver, me dicen de que ¿qué posibilidades hay entonces que se castigue con una ley a todos aquellos que boten basura en la calle? Debería hacerse incluyendo a las empresas que producen plásticos desechables y a las empresas también que tiran basura, porque no solo son los seres humanos. Eso es importante. Hay que regular la producción de plásticos de un solo uso. Eso debería poner la ley. Pero nosotros estamos invitando a los señores diputados a lanzar una discusión pública sobre cómo debería ser mejor la ley. Eso debería ser. Bueno, gracias por habernos acompañado, doctor. Le agradezco muchísimo. Hemos querido esta mañana en el programa abrir una discusión alrededor de los puntos que hemos abordado y sobre todo también en exhortar a las familias, que son los primeros en verse afectados, que si se encuentran en zonas altamente vulnerables, buscar un auxilio, ¿verdad? Buscar ¿verdad? Y evitar tragedias como las que vivimos la semana pasada de estas familias en el sector de Huizúcar y también es lamentable. Acuérdese Montebello, ¿se acuerda usted? Sí. Otro cuadro también difícil. El propósito, la sensibilidad y la acción. No solo quedarnos bajo la mirada de que tenemos un invierno, pero tenemos que accionar. Ahí está la ley, como lo hemos hablado con usted. Claro, y no destruyamos el territorio. Ese es el punto. Mire, usted tiene un pedacito de tierra, plante un árbol. Plante un árbol. Imagina un árbol de aguacate, un árbol de mango, limones. Entonces, nosotros lo hemos hecho ahí en el cemento. Hemos puesto tierra y hemos plantado limones. Y ahí tenemos limoncitos a la hora de hacer su limonada. Sí. Gracias, doctor. Le agradezco muchísimo. No, gracias a usted. Gracias. Nos vamos a la pausa, 7:16. El ministro de Medio Ambiente nos viene a ampliar también desde la perspectiva de la política de Estado cómo se está tratando este invierno. Desde luego el arquitecto Fernando López, ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en cuestión de segundos. 7:16, pausa y regresamos con más. Ernesto López. Bien, muchísimas gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Quiero darle la más cordial bienvenida al ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el arquitecto Fernando López, con quien vamos a darle seguimiento a esta lectura que hemos hecho este día lunes con relación a la situación de invierno y que está desde luego generando muchísimas situaciones de riesgo, especialmente en carreteras, para familias que viven en zonas de alto riesgo. Ministro, bienvenido, gracias por acompañarnos. Qué bueno tenerlo acá en el programa. Gracias, buenos días, un gusto estar de nuevo acá informando a la población acerca de todo lo que acontece con el medio ambiente. Bueno, sin duda alguna, mucho trabajo a raíz de todas las lluvias que han sido persistentes, han habido grados de atención en aquellas emergencias, particularmente de derrumbes y zonas que han sido inundadas precisamente para las zonas que han sido identificadas en todo este sistema de alerta que se tiene en, creo, 28 municipios, si no me equivoco, ministro. Bueno, estamos trabajando desde el comienzo de la época lluviosa. Hubo un plan preventivo, un plan
de limpieza también, de drenajes, muy importante. Este año estamos influenciados por el fenómeno de la Niña, eso significa que iba a ser un año más copioso, se está cumpliendo la predicción. Así que estamos en el mes de septiembre. El mes de septiembre históricamente y estadísticamente siempre es el mes en el cual tenemos pues más lluvia. Entonces hemos visto cómo, a diferencia del comienzo de la época lluviosa, en donde solamente teníamos lluvias por la tarde, ahora también estamos viendo pues desde la mañana. Esto se debe a que tenemos influencia también de todo el agua que está en el Océano Pacífico, y combinado con las lluvias de tarde, que son las tormentas con actividad eléctrica. Si nos fijamos por la mañana, casi no hay tormentas eléctricas, únicamente por la tarde. Entonces esta combinación de factores es la que nos han tenido pues con bastante precipitación. De hecho, los acumulados de septiembre han sido bastante grandes. Por ejemplo, en la zona del volcán de Conchagua se tienen acumulados en ese punto de casi 800 milímetros de lluvia solamente en el mes de septiembre. Para que tengamos un parámetro, el promedio anual de lluvia en El Salvador ronda los 2.000 milímetros. Ese es un promedio nacional. Significa que hay puntos, obviamente, que llueve menos, pero hay puntos que llueve más. En el punto específico de Conchagua se han tenido 792 milímetros. Luego en el Gran San Salvador pues se tienen 500 milímetros acumulados. Entonces es bastante fuerte la cantidad de lluvia que hemos tenido. Estaban proyectando una gráfica, la lluvia promedio mensual. Veamos la gráfica anterior, producción. Esa gráfica nos indica la lluvia promedio por mes. Eso significa que tenemos 412 milímetros en agosto versus el promedio, que son 309 milímetros. Entonces vemos cómo sí sobrepasó por completo. Y en septiembre, este dato es hasta este día, el promedio son 340 milímetros. No, perdón, el promedio son 371 milímetros, y hasta esta fecha ya se llevan 340, y aún falta una semana para que termine el mes de septiembre. Por lo tanto, podríamos decir que sí se va a superar ese promedio. Entonces, todos estos datos son bien importantes, porque nos ayudan a nosotros a identificar los puntos específicos en donde hay más riesgo, los puntos específicos en donde se debe estratificar la alerta. Entonces, alerta roja, 28 municipios, ¿verdad? Se tienen alerta roja en varios municipios, se tienen y lo interesante es que la alerta roja se emite en los municipios basándonos en los datos de la lluvia y también de la orografía, de la topografía de los municipios. Por ejemplo, se tiene el municipio de San Miguel, que se ha tenido pues bastante lluvia en ese sector, sobre todo en la zona aledaña al volcán de San Miguel, aledañas también a la cuenca del Río Grande de San Miguel. Entonces es una zona bien delicada, por lo tanto pues se emite alerta roja. También en municipios del Gran San Salvador, por ejemplo Colón, Santa Tecla, Comasagua, Talnique, municipios de la Cordillera del Bálsamo, que también han tenido pues bastante precipitación. Igual en Santa Ana, Tacuba, Concepción de Ataco, Apaneca. La zona de Apaneca hemos tenido bastante lluvia. La zona central del departamento de Aguachapán, todos los municipios en la cordillera de Apaneca. Estamos hablando de Ataco, Huayúa, que está en Sonsonate. Estamos hablando de San Pedro Puxtla, estamos hablando de Huaymango, Jujutla, que son municipios que tienen topografía muy complicada. Entonces es por eso que se emite la alerta. Y luego la alerta naranja pues para el resto de municipios en el país. El municipio de Panchimalco también tiene alerta roja. Entonces básicamente pues siempre recomendamos pues primero mantenerse informados del pronóstico de Protección Civil, del Ministerio de Medio Ambiente, atender todas las indicaciones, y también pues básicamente informar a la población que el gobierno pues está sumamente comprometido, el gobierno está activo, las comisiones departamentales están pues trabajando día y noche, se han hecho evacuaciones preventivas, se han hecho evacuaciones de emergencia también, se han hecho, hay albergues activos, eso es bien importante, y se ha trabajado también con el Ministerio de Educación y se está pues obviamente viendo esta información para evaluar la suspensión o la continuidad,
las Aunque clases. hoy se reiniciaron, ¿verdad? Hoy se Ya reiniciaron, hubo una... sí. De hecho, hay ciertos municipios, eso le corresponde al Ministerio de Educación, pero hay ciertos municipios en los cuales sí se ha recomendado modalidad virtual en algunos lugares, pero la verdad que sí es importante mencionar que los suelos están saturados de agua. El fin de semana vimos una disminución de las lluvias, ese es otro dato. Siempre llovió, pero tuvimos una disminución considerable respecto a lo que pasó en toda la semana. Sí. A partir de esta semana, ya vamos a hablar de eso, pues sí vamos a tener un ligero aumento de las precipitaciones a nivel nacional. A ver, ministro, hay un elemento acá importante que creo que no podemos invisibilizar y se trata de ver precisamente qué hacer con las personas que viven en zonas de alto riesgo. Usted hablaba bien de estas zonas en las cuales se han declarado la alerta roja por varios factores. Uno de ellos es la parte topográfica, ¿no? Que sin duda alguna genera el problema de deslaves y todo eso. Porque bien no podemos tener lluvias, pero los suelos sí están bien permeados de agua, pues tienen mucha agua, ¿verdad? Y fácil, un movimiento telúrico, ayer hubo un movimiento, o somos un país con mucha frecuencia de movimiento, y estos pueden provocar estos deslizamientos. ¿Hay algún plan para ellos en términos de poderlos reubicar inmediatamente? Veía, por ejemplo, ayer, en el caso del sector de Santa Marta, el testimonio de muchos afectados a raíz del desborde del río que pasa en ese sector, acá en San Salvador, que perdieron parte, que no les dio chance de sacar cosas en sus casas, ¿verdad? Entonces, ¿se puede no solo advertir del problema, sino que también reubicar a estas personas? El tema acá va más allá de lo que está sucediendo ahorita. Pues yo creo que es una negligencia, es un olvido que ha tenido muchísimos años. Este es un tema de que no se han respetado los reglamentos de medio ambiente, no se han respetado las leyes de urbanismo, simplemente se ha construido sin ningún tipo de regulación, que es lo que nosotros estamos cambiando. Pues la verdad que las regulaciones de todo tipo, permisos ambientales, permisos de construcción en orden, todo esto garantiza que la calidad del proyecto pues va a estar respaldada también por todas estas legislaciones que tenemos. En las décadas pasadas esto no sucedió así, simplemente pues se construyó sin ver qué obras de mitigación se podían hacer o qué obras de protección se podían hacer, y asimismo pues no se le dio prioridad a la gente más necesitada. Es decir, pues vimos cómo estos asentamientos informales se convirtieron luego en comunidades con necesidades, en comunidades que sí necesitaban del apoyo del gobierno y nunca lo tuvieron. Entonces creo que pues se está viendo, la verdad que esto no ha sucedido en poco tiempo, estos son décadas de olvido. Creo que también otro componente bien importante es el tema de la basura, el tema de los desechos. En el Diagnóstico Nacional de Residuos nosotros hablamos de la cantidad de desechos o de residuos que se producen a diario en El Salvador, y ese es un tema importante, ese es un tema que tiene que comenzar por todos nosotros como ciudadanos. Entonces al final pues también un tema es la vulnerabilidad y otro tema también es qué es lo que nosotros estamos aportando. Y eso empieza, ojo, eso empieza con el ciudadano, eso empieza con todos nosotros, pero también se extiende. Primero, obviamente, a las instituciones de gobierno, pero también a la empresa privada. Se extiende también a las entidades, instituciones, empresas que manufacturan todos estos productos que terminan al final en nuestras quebradas, que terminan al final en nuestros ríos. Entonces también se está trabajando en eso, se está trabajando en una política de responsabilidad extendida para poder nosotros pues tener abarcado todo este tema y tener pues obviamente todas los incentivos y también tener las sanciones, las herramientas represivas para tratar ese tema. Vamos a hablar de eso cuando regresemos, porque hay que reconocerlo, y lo hablábamos con el doctor Navarro, el ecologista, antes de usted, sobre esta campaña que tiene el gobierno muy positiva de sensibilizar a la población, no tirar basura en la calle. Pero como usted dice, eso es parte del problema, de la solución a otros menesteres, como por ejemplo desde el punto de vista de la legalidad, ¿verdad? Y de la parte que concierne a la ley, ¿verdad? Que debe de respetarse. Hay dos iniciativas, una para castigar quien tire basura en la calle, segundo, también
una ley que permita verdaderamente cambiar ese esquema, ese modelo de consumo y producción que tenemos del tema del plástico, porque ese también ha sido otro de los grandes problemas que ha venido a causar lo que hoy identificamos como tragedias, ¿verdad? Inundaciones y otros efectos negativos que causan las lluvias producto de este tipo de comportamientos sociales. 7:31, pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Decíamos sobre la importancia que tiene no solo quedarnos con una acción de carácter personal, sino también con acciones que vayan más allá para poder volverse represivas. Por ejemplo, desde el punto de vista de lo legal, hemos visto iniciativas que buscan castigar, por ejemplo, a quien tire basura en la calle. Una iniciativa que presentó Rodrigo Ayala, diputado del partido oficial en la Asamblea Legislativa, aunado también a otros esfuerzos que están haciendo. Por ejemplo, el doctor Ricardo Navarro nos decía que habían presentado también una iniciativa esta semana para a la Asamblea Legislativa con el mismo propósito, pues, ¿verdad?, de buscar formas de que no se siga afectando, en este caso, el tema del medio ambiente, y para ello, pues, es necesario crear una ley para prohibir plásticos de un solo uso, ¿verdad? Bien, yo creo que el tema de prohibir y el tema de sancionar, pero específicamente el de prohibir los plásticos, varias veces lo hemos estado viendo. Entonces, si nosotros prohibimos los plásticos, no van a ser los plásticos los que van a terminar en las quebradas, van a ser otro tipo de materiales. Es decir, el camino, y por eso es que la campaña que se está armando, la campaña de Cero Basura, que ya está en ejecución, sirve para eso. No solamente se está recogiendo la basura, que esa es como la primera parte, digamos, es la parte paliativa, es decir, atacar directamente el síntoma. Pero también viene una segunda parte, que es atacar el problema de raíz, es atacar exactamente la causa del problema. Entonces, aquí viene el componente educativo, que es sumamente importante. Aquí viene toda el refuerzo que se le va a hacer a toda la legislación también, que es sumamente importante. Entonces, al final, prohibir o no prohibir, yo creo que han habido varias propuestas de ese tipo. Nosotros lo que estamos haciendo básicamente es una campaña integral, digamos, no solamente, o sea, educativo, pues también no solamente de medio ambiente, es un trabajo integrado, es un trabajo articulado de todo el gobierno, que eso es, pues, sumamente importante. Pero el hecho de prohibir o no prohibir, yo creo que habría que consultarlo, habría que analizarlo bien, habría que ver los pros, los contras, y al final, pues, evaluando todas las opciones que se tengan, pues tomar la mejor decisión. Lo importante aquí, yo creo que es que analicemos que, supongamos que prohibimos los plásticos y se prohíben los plásticos de un solo uso, entonces ahora las botellas de agua ya no van a ser de plástico, sino que vidrio. Van a ser de vidrio, van a ser de tetrabric o de cartón o de lo que sea. Entonces en lugar de tener botellas de plástico en los ríos, vamos a tener empaques de tetrabric, vamos a tener empaques de cartón. ¿Por qué? Porque no va a haber una campaña educativa. Es decir, nosotros tenemos que atacar el problema desde la causa del problema, y es el tema educativo. Entonces, al final, vale más que no botemos basura a que prohibamos un tipo de basura, un tipo de residuo. Es decir, eso se va a evaluar, y por eso es que yo hablo de la responsabilidad extendida del fabricante. En otros países, por ejemplo, se tiene toda la gente que manufactura, pues, este tipo de elementos, sean plásticos, sea vidrio, sea papel, cartón, etcétera, cualquier material, tienen una responsabilidad extendida. Por ley, ellos tienen que cumplir con varias regulaciones para compensar todo esto que ellos producen. Entonces, ahí estamos hablando de campañas obligatorias de reciclaje, estamos hablando de que la materia prima de ellos tiene que ir, un porcentaje tiene que ser materia reciclada. Es decir, hay varias regulaciones que se hacen, y al final eso, pues, ayuda más a liberar los rellenos sanitarios, o liberar
la basura de este tipo de plásticos. Entonces, quizás la prohibición no es la solución, sino que la regulación completa de este tipo. Nosotros podemos prohibir, claro que podemos prohibir, sí, pero ¿qué ganamos con eso? Es decir, al tomar una decisión, nosotros tenemos que evaluar no solamente a quién estamos afectando, porque ahí estaríamos afectando directamente una de las partes del problema, pero no estamos solucionando el problema prohibiendo, porque siempre vamos a seguir botando basura, pues. O sea, ya no regulación voy a votar, acompañada, me quiere decir, regulación acompañada ya no voy a tener plástico que botar, entonces voy a botar un envase de Tetrabric, o voy a botar un cartón, o voy a botar lo que sea, pues, o envases de vidrio. Entonces al final ya no vamos a tener las quebradas llenas de plástico, sino que llenas de vidrio, y va a ser peor. Es decir, es por poner un ejemplo. Entonces creo que lo importante aquí es enfocarnos en el problema. Pues aquí hay un tema bien grande de economía circular también, que es vital para que esto resulte. El tema del reciclaje pues puede generar un montón de productos derivados de esto, pues puede generar materia prima para las empresas, al final puede generar empleo, y eso es lo que se busca, pues también. Y el embalse en el sector de Potonico, ¿se resolvió ese tema? Porque eso fue un cuadro bastante triste, ¿verdad? Hablando de basura, hablando de plástico, vimos cómo autoridades de CEL inmediatamente se abocaron también para poder resolver parte del problema junto a otras organizaciones. El Cerrón Grande fue declarado sitio Ramsar, es un sitio de interés internacional por la UNESCO en el año 2005. Nosotros trabajamos a diario en el Cerrón Grande, no solamente recogiendo basura, sino también quitando la ninfa, toda la ninfa acuática. Entonces, el tema es que al inicio de las lluvias, toda esta basura pues se lava al Cerrón Grande. Entonces, vemos pues a bien que se denuncie esto, pero esto no es primera vez que sucede, y nosotros hemos hecho esta limpieza bastantes veces. ¿Es constante esto? Términos de que no es la primera vez. En todos estos municipios, nosotros como medio ambiente, como gobierno, como CEL, hemos hecho estas limpiezas pues muchísimas veces. Entonces yo creo que aquí no tenemos nosotros que querernos digamos, meter en la temática solamente por algún interés partidista, por algún interés electoral, ¿verdad? Sino que bueno, pues si al final si los alcaldes eso es lo que buscan, pues buenísimo. Pero la cosa es que nos unamos todos y trabajemos por el problema. Pero nosotros, esto no es primera vez que sucede en Potonico. Nosotros hemos gastado recursos, hemos gastado tiempo, recurso humano, sacando toda esta basura del Cerrón Grande, que no solamente vienen de un municipio, pues recordemos que Cerrón Grande pues es un humedal en el que desemboca el río Acerhuate, por ejemplo, el río Sucio, que viene de la zona de Zapotitán y viene de Santa Ana. Entonces, es decir, son varios el río Lempa viene de Santa Ana, entonces son varios afluentes que tiene este río. Entonces, yo creo que también hacer el llamado a todas las alcaldías, a las 262 municipalidades, para que cumplan con lo que dice el artículo 4 del Código Municipal, que es que son las municipalidades las responsables de la disposición final y la recolección de los desechos, pues. Entonces, se están extrayendo, pues, casi 50 toneladas diarias de basura ahí, y esta es una campaña constante, pues esta es una campaña que no está, digamos, no es campaña, pues es un programa que está pues permanentemente ahí en el Cerrón Grande. Pues. Ayer tuve la oportunidad de visitar Sunset Park y me pareció bastante limpio. Habían recipientes en lugares muy próximos a poder buscar el auxilio de tirar una basura, por ser un lugar de alta concentración. Eso es parte de la gran tarea que se tiene, y por eso yo decía que es bien interesante la campaña que hay a nivel de gobierno para sensibilizar de no tirar la basura, pero también necesitamos tener depósitos de basura. No necesariamente. Por ejemplo, si tú ves en Singapur, por ejemplo, en naciones... Cada quien anda en su bolsa, obviamente. No hay basureros. No hay basureros. Simplemente no hay basureros. Pero para llegar a ese nivel de educación... El país más limpio no va a ser el país que más limpiemos nosotros o que más botemos la basura en el basurero, sino que va a ser el país que menos basura generemos nosotros. Es decir, nosotros, sí, que es toda la razón, deben haber basureros, deben haber depósitos, idealmente pues ya separados, orgánico, vidrio, plástico, pero la solución no es poner basureros, la solución es que tomemos conciencia todos de cuánta basura es la que nosotros estamos generando.
Ok, me dicen acá, vamos a tener algún tipo de influencia producto de la fuerza del huracán que ya se convirtió en categoría 1, Jan, que está próximo a llegar a las costas de Cuba y también entrar a Miami, dice un televidente. Sí, qué bueno que pregunta eso, porque sí me gustaría aclarar lo del huracán Ian. Sí. Todos estos sistemas se generan en el Caribe, pues la verdad que cuando se generó el huracán hace aproximadamente una semana y media, se viene pues viendo este disturbio, y ya cuando tomó forma, estaba al sur de República Dominicana. Cuando tomó forma, ya se vio que por la conformación de los vientos iba a tomar esta ruta. Entonces el huracán pues está tomando rumbo norte, pasando a la par de la isla de Jamaica, Islas Caimán, va a pasar por Cuba y luego va a llegar a la parte oeste de la península de la Florida. Algo muy interesante, y es que la NOAA lo ha categorizado no solamente como huracán, sino que a las 2 de la mañana del martes lo categoriza como M. Eso significa huracán mayor, Major Hurricane. Entonces, esto es bien importante porque a pesar que el huracán, gracias a Dios, no va a estar cerca de nuestro país, sí todo lo que sucede en el Golfo de México y todo lo que sucede en el Caribe afecta indirectamente. ¿Cómo nos va a afectar? Este huracán pues crea un desbalance en todo el hemisferio, y lo que va a suceder es que toda la lluvia que está en el Océano Pacífico, pues por el efecto del huracán, pues va a trasladarse hacia nuestro país, y entonces vamos a tener lluvia esta semana. Entonces eso es lo que comúnmente se conoce como la cola del huracán o el remanente del huracán, pero en realidad no tiene directamente que ver con el huracán, sino que es una influencia indirecta, en el cual pues el huracán está muy lejos, pero por la cuestión de los vientos pues nos trae este remanente de lluvia que se tiene. Entonces esto pues va a venir a abonar a lo que ya se tiene. Entonces repetimos, hay probabilidad alta de anegamientos de terrenos, inundaciones, crecidas repentinas. También hay amenaza por deslizamiento. Recordemos que tenemos pues humedad en las capas altas y en las capas medias del suelo, pues, y esto pues puede ocasionar... Hay mucha vulnerabilidad, ya hablamos de la alerta de los municipios. Sí, puede ocasionar pues esto que estamos diciendo, deslizamientos. Entonces básicamente para esta semana pues el pronóstico se mantiene. Por la mañana, al comienzo de la semana, sí tenemos lluvia poco intensa, pero constante, como la que hemos tenido. Lluvia más suave, pero más extendida en el tiempo. Y luego por la tarde sí vienen tormentas eléctricas, acompañadas de viento también. Entonces el viento con la humedad y todo esto pues puede ocasionar derribamiento de árboles, elementos publicitarios, etcétera. Y a partir del día jueves y viernes ya podríamos ir viendo que en la mañana tendremos condiciones con menos lluvia, pero siempre, repetimos, por influencia de estas tormentas, pues del huracán, vamos a seguir teniendo tormentas eléctricas a partir del mediodía. Ok, voy a hacer una pausa. Cuando regresemos hay más preguntas que nos están haciendo. Saludos muy cordiales también al presidente de ANDA, nos escribe y le envía saludos, ministro, el presidente de ANDA. Gracias. Vamos a invitarlo también para conocer cómo está la situación de todas las zonas de captación de agua y por supuesto también la distribución de la misma, y cómo en el contexto de esta situación copiosa, qué tan resguardado está todo el sistema de distribución. Vamos a hablar con él, lo vamos a invitar desde ya, vamos a coordinar esto para tener acá y la opinión de él con relación a este tema. Vamos a la pausa, 7:47, gracias por estar enviando sus comentarios y preguntas que vamos a trasladarla a nuestro invitado. Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Me escriben acá, Ernesto, lo que el ministro dice no es nada que no se sepa, dice, es lógico. Tenemos una situación de lluvia muy fuerte hoy en día. Anoche Soyapango sufrió varias zonas, muchas inundaciones.
San Marcos se hablaba de soterrados, en fin. Estamos en una situación bien compleja. ¿Cuál es el plan que se tiene para poder prevenir o trasladar a las personas, como bien tú lo planteabas al principio? Porque no solo es identificando las zonas de alto riesgo, sino del traslado que tenemos que hacer con las personas que ahí viven, me dice. Es interesante ese punto. Sí, Protección Civil ha estado trabajando desde el comienzo de la estación lluviosa con el plan invernal. De hecho, los albergues se activaron incluso antes que comenzaran las lluvias. Ya estaban los albergues activos y listos. Hay gente albergada en este momento. No tengo el dato exacto porque se ha actualizado en las últimas horas, pero sí, ya habían 5 albergues activos y gente en los albergues. Entonces este es un plan que no para, es un trabajo que no para. De hecho, antes que comience a llover se está pues trabajando en todo esto. Hay evacuaciones preventivas, hay evacuaciones que también se realizan con las emergencias, pero es un tema bien importante porque al final pues lluvia va a seguir sucediendo, es decir, estamos en una época bastante crítica, estamos vulnerables. Todos los años vamos a tener este tipo de eventos cada vez más frecuentemente, cada vez más extremos también. Eso es sumamente importante mencionarlo, pero el tema es que se sigue trabajando, el gobierno está en función de eso. Se ha visto no solamente a medio ambiente, no solamente a protección civil, pues ahí está el ejército, la policía, el MOP, digamos, y está disponible el número de emergencia, ¿verdad? Liberando vías. Sí, creo que ya producción lo tenía, ya lo vamos a poner en pantalla, para los números de emergencia, para que todos los amigos que nos sintonizan pues puedan ver estos. Ok, aquí hay otra pregunta. Me dicen: Ernesto, gracias por acordarse de nosotros en Santa Ana. Quisiera que le preguntaras al ministro qué coordinación hay con la alcaldía para resolver el problema de que cualquier tormenta se vuelve un río. El tema de las inundaciones, no solamente en Santa Ana, pero sí estamos... Santa Ana, pero sufre mucho. Santa Ana, la tormenta de anoche sí se inundó. Sí hay un trabajo, de hecho se está trabajando con todas las alcaldías para ver esto. Este es un tema que tiene muchísimo que ver también con la edad de los sistemas de drenajes y, repito, pues tiene que ver también con la falta de regulación que ha tenido el desarrollo a nivel nacional. Es decir, no solamente se trata de firmar un permiso, pues todos los permisos, todas las autorizaciones que se dan, por ejemplo, de medio ambiente, pues tienen ese componente y se sabe cuál es el estado y cuál es el tema digamos, de las afectaciones que va a tener ese proyecto. Ahí están los números en pantalla: 2281-0888, 7070-3307. Esos son los teléfonos para reportar emergencias. Igual pueden contactarnos también a través de las diferentes redes sociales, tanto en Medio Ambiente como en Protección Civil, para pues reportar cualquier situación que se esté dando de acuerdo a las lluvias. Entonces, el trabajo con las alcaldías es sumamente importante, repito. De hecho, ahora estamos viendo también un tema y tenemos muchísimas denuncias en medio ambiente de talas de árboles. Entonces, el tema de las talas de árboles para nosotros es vital, pues, porque si nosotros nos quedamos sin árboles, o sea, hay menos infiltración de agua en el suelo. Son reguladores de temperatura también, aparte de todos los beneficios que tienen los árboles. Entonces, también se está trabajando en la legislación. De hecho, hasta este día, pues la tala en zonas urbanas es responsabilidad de las alcaldías. Eso es sumamente importante. Entonces hacemos el llamado también a las municipalidades a que nos apoyen, a que regulen la tala de árboles. Es sumamente importante. Luego, en la ley forestal, dice lo mismo. El Código Municipal pues vuelve a decir lo mismo. Al Ministerio de Medio Ambiente le corresponde la tala en áreas protegidas, según la ley. Entonces ahí es donde nosotros podemos actuar. Entonces hacemos el llamado a las diferentes municipalidades, hacemos el llamado a las alcaldías. También hay otro tipo de tala que corresponde al Ministerio de Agricultura y Ganadería, que es sobre todo en las zonas rurales. Entonces, toda esta tala tiene que ir acompañada de un plan de manejo. Toda esta tala tiene que ir acompañada también de una compensación. No solamente se trata de que estamos en época vulnerable y vamos digamos, a derribar un árbol. No se trata de eso, sino que, pues básicamente,
que trabajemos entre todos, pues claro. Nosotros estamos haciendo lo nuestro, pero sí creo que es importante el trabajo de todas las municipalidades. Entiendo que con el tema de Santa Ana se está trabajando también en reforzar el sistema de drenajes, eso tiene que ver muchísimo también con la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados y con la municipalidad. Entonces, obviamente estamos pendientes de ese tema y esperamos darle solución a esto que tiene pues muchísimos años de estar sucediendo en la ciudad de Santa Ana. Me preguntan acá si septiembre va a ser, está por concluir, ¿cómo vendrá? ¿Cuáles son los pronósticos que se tienen para octubre? Bueno, el mes de octubre, ya después de septiembre sí puede bajar un poco, digamos, la intensidad de las lluvias. Todavía tenemos los sistemas en el Caribe, la temporada de huracanes no se termina, entonces sí vamos a estar pendientes de esto, pero digamos que si todo continúa como se ha predicho y todo continúa como lo estamos viendo, se pronostican un par de sistemas ciclónicos en el Caribe que podrían afectar indirectamente a El Salvador con lluvia un par de días, pero ya en octubre ya se podría ver el primer episodio de vientos norte, que son estas masas de aire fría que vienen desde el norte y que pues producen los famosos vientos de octubre. En noviembre estamos esperando 2 episodios de vientos nortes y eso marcaría ya la división y el comienzo de la transición a la época seca. Entonces estamos esperando que todavía las lluvias pues duren un par de semanas y a partir de la segunda quincena de octubre pues poder ir viendo ya esa transición a la época seca. Entonces igual pues vamos a estar informando y recordemos que no solo la época seca pues nos trae pues un descanso de las lluvias, pero luego en el mes de enero y febrero pues está también el tema de incendios forestales que estamos también controlando. Entonces es un trabajo que no termina, nosotros ya estamos preparándonos para la época seca, también es un trabajo que no se detiene y la población pues puede tener la certeza que tiene funcionarios, que tiene gente comprometida, que están trabajando las 24 horas para ellos. Me preguntan acá si se espera que en el sector de Panchimalco un plan para las familias que viven no en la ciudad, en lo urbano, sino que en los cantones que son fuertemente golpeados cuando hay lluvia. De hecho hay presencia en este momento en Panchimalco. Entiendo que ya está Protección Civil. Este es un tema que le compete directamente a Protección Civil. Nosotros lo que hacemos es obviamente informarles cómo van a estar las condiciones para actuar apropiadamente, depende del caso. Ministro, gracias por habernos acompañado y ayudarnos a complementar precisamente este tema que hemos querido abrir esta semana con el llamado a la sensibilización, pero también a la acción, ¿verdad?, frente a la situación que se vive. Le agradezco mucho gracias, su presencia. Y de nuevo, pues informémonos por las fuentes oficiales. Ustedes como prensa cumplen un rol fundamental para estar informando a la población y están las redes de medio ambiente también, donde estamos actualizando varias veces al día el pronóstico del tiempo. Muchísimas gracias. Por mi parte, eso es todo por hoy. Nuevamente, muchísima precaución a la hora de conducirse por las carreteras. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.